Muy buenos días a todos y a todas. Agradecer la invitación de la Universidad Pública del Alto en su segundo Congreso Internacional de Ciencias de la Educación, Tendencias y Nuevas Prácticas Educativas, ¿no? Un gusto estar aquí con ustedes. Saludo a todas las autoridades presentes, a los estudiantes participantes que están dentro de este Congreso y a los invitados especiales. Bueno, quisiera que me den para que pueda compartir la presentación. Ya, vamos a dar inicio a lo que corresponde la temática de la educación especial e inclusiva en todo el sistema educativo plurinacional. Prácticamente, si hablamos del CEP, comprende los tres subsistemas, tanto lo que es el subsistema de educación regular, el subsistema de educación alternativa especial y el subsistema de educación superior. Pues bien, tenemos que tomar en cuenta el enfoque inclusivo que he resumido para poderles dar a conocer y también para poder hacer el análisis y el balance de cuáles eran las metas y cuánto se ha ido avanzando. De esa forma tenemos los fundamentos, también tenemos los principios, componentes que nos va a llevar a la concretización del mismo y las dimensiones que tienen que ver con un desarrollo integral y un desarrollo inclusivo, ¿no? A lo que queremos llegar. Dentro de los antecedentes vamos a poder visibilizar aspectos y datos que tenemos precisamente en este caso del 2012, según el Censo de Población y Vivienda, ¿no? Donde teníamos el dato de 388.119 personas con algún tipo de dificultad permanente. Ya hay datos donde muestran el género de varones y mujeres y las proporciones casi son similares, ¿no? Habiendo más personas, varones, con grados de discapacidad. Posteriormente, también dentro de los antecedentes, tenemos una información del Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad, dependiendo del Ministerio de Salud, ¿no? Quienes nos dan a conocer el dato en el 2019 y nos reportan 95.884 personas con discapacidad. Ahí ya se visibilizan los grados de discapacidad leve, que es el 6%, en discapacidad moderada 28%, en discapacidad grave 51% y muy grave un 15%. Así también reportan el 38% de la discapacidad físico-motora, 29% de la discapacidad intelectual y un 15% de la discapacidad múltiple. Bueno, teniendo estos datos, se va analizando también cuál es la ampliación de cobertura de los centros de educación especial e inclusiva que se han ido dando en determinadas, en relación a determinados años que han ido pasando. En el 2006, por ejemplo, tenemos 86 centros de educación especial. No es un dato que tenemos ya marcado. Y a su vez, el 2016, sujeto a las políticas de Estado y también al trabajo que han ido realizando desde el Ministerio de Educación y desde la Dirección General de Educación Especial, se tiene una amplia cobertura a nivel nacional. Y en ese año se llega a 134 centros de educación especial. Ya hasta la gestión 2022 también se amplía esta cobertura y se tiene 217 centros de educación especial hasta diciembre del 2022. Ahora, ¿qué ha consolidado
que se abran nuevos centros de educación especial. Estos centros de educación especial que han ido acrecentando su cobertura, también ha dado la posibilidad de poder ampliar la atención, ¿no? El derecho a la educación de las personas con discapacidad, por un lado, que según estos datos del diciembre del 2022, tenemos 17.994 personas con discapacidad, diferentes discapacidades. Asimismo, si hablamos de inclusión educativa, tenemos estudiantes con dificultades en el aprendizaje con un 6.618 de población. Talento extraordinario con una población de 213. Esta sumatoria que hace del ámbito de educación especial nos va a dar un dato de 24.825 dentro de la población indirecta y la población directa. Aquí claramente la educación especial abarca pues las áreas de discapacidades que hemos hecho mención, intelectual, visual, auditiva, físico-motora, las dificultades en el aprendizaje que se presentan, tanto generales como específicas. Y dentro de lo que corresponde el talento extraordinario, también se tiene un talento general específico y doble excepcionalidad, ¿no? Acá vamos a poder pronunciar y visibilizar una atención directa, que es desde los centros de educación especial, que ya les he mostrado la cobertura que ha tenido año tras año, ha ido incrementando su atención. Todavía no cuenta con todo un equipo multidisciplinario, pero sí ya hay centros consolidados con resoluciones ministeriales, los cuales van a ir haciendo gestiones para prestar un mejor servicio a la población a nivel nacional. La normativa legal, existe una normativa internacional y también una normativa legal. Tenemos nuestra Constitución Política del Estado, tenemos la Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez, nuestra Ley 070. Los lineamientos curriculares y metodológicos de la educación inclusiva en el ámbito de educación especial del 2012-2013, que han marcado, que han dado los principios fundamentos para poder consolidar, ¿no? También tenemos ya el nuevo lineamiento curricular de educación inclusiva en el CEP, que sale este documento el 2023, donde muestra ya una gama de estrategias para llegar a una concreción curricular y poder vincularse más con la población, porque la parte de la educación inclusiva, especial e inclusiva, es una tarea de todos, ¿no? Y prácticamente ese documento marca el accionar, cómo todos los involucrados podemos lograr de a poco consolidar este proceso. Dentro de los antecedentes se tiene ya lo que se ha ido viviendo, etapas de exclusión, de segregación, tratando de brindar solamente un aspecto de rehabilitación en algunos momentos, pero también ya se dieron con otras normativas, lo que es integración educativa, pero aún ahora estamos con un enfoque de inclusión educativa, que si bien hasta el momento se tiene un sinfín de dificultades todavía, se tiene que seguir trabajando y se tiene que seguir aportando con investigaciones que vayan a beneficiar y se vaya a concretizar este tipo de enfoque de inclusión. Pues bien, las acciones para la inclusión en el CEP, en todos los subsistemas,
se tiene que ver desde la parte de la sensibilización, ¿no? Sensibilizar a toda la población, tanto a los mismos estudiantes, también a los maestros, a todos los que tienen que ver en la interacción, los padres de familia, las autoridades mismas, ¿no? Y es importante también que desde la educación regular se pueda hacer una detección para poder identificar lo que corresponde a las necesidades, identificar también fortalezas y debilidades de estos estudiantes que tienen derecho a la educación, que hay normativa legal, tanto internacional como nacional, que respalda este derecho, ¿no? Y en la trayectoria educativa prácticamente es la coordinación que debe ejercer los centros de educación especial, que están distribuidos a nivel nacional y que tienen conexión directa con un distrito. Están prestos para poder informar, para poder orientar a esas unidades educativas o instituciones o institutos donde ya están las personas con discapacidad incluidas. Y es el Centro de Educación Especial quien tiene que apoyar y dar la orientación correspondiente a los maestros de educación regular y también en educación superior. ¿Para qué? Para poder desarrollar los procesos educativos inclusivos y ver esta parte de la transitabilidad a la educación regular. Aquí mostramos un dato interesante a nivel nacional, ¿no? Se muestra a nivel regional, distribuidos los departamentos, cómo la cobertura de los centros prácticamente han ido acrecentándose, sobre todo en La Paz, ¿no? Ya se tiene 43 centros en la ciudad, en provincias, en la zona de los Yungas se tiene, ¿no? En Oruro tenemos 13 centros, también en lo que corresponde a lo urbano rural ahí, ¿no? Potosí 16, Cochabamba 28 centros, Chuquisaca 16, Tarija 13. En Beni tenemos 10 centros, Ando 8 centros, Santa Cruz 70 centros. En total, a nivel nacional, el reporte del diciembre del 2022 se tiene 217 centros de educación especial. Lo que falta es hacer conocer dónde están estos centros y de qué forma van a interactuar con instituciones de educación regular y también con instituciones de educación superior, donde tenemos estudiantes jóvenes que ya están incluidos para ejercer una profesión. Ahí también otra vez están los datos interesantes. Al ampliar la cobertura y el crecimiento en los centros, también ampliamos la población que atendemos, que se atiende, y ahí tiene 24.825 es la población que se está atendiendo en el reporte del 2022. Dentro de los lineamientos para el desarrollo curricular de la educación inclusiva, se tiene bastante material en la página correspondiente al Ministerio de Educación, donde todos pueden acceder y pueden encontrar documentación base, ¿no? Tenemos los lineamientos del 2013 que han estado vigentes y también tenemos los lineamientos del 2023, ¿no? En estos últimos lineamientos ya se destaca o resalta lo que son estrategias metodológicas para la concreción curricular, donde se establecen directrices, estrategias y acciones educativas que van a poder posibilitar dar respuesta educativa a la atención a la diversidad. Entonces, este material está en la página donde todos pueden acceder y puedan tener un correspondiente.
y las dudas también, los centros de educación especial pueden hacer, dar la orientación que corresponda. Como les decía, dentro de lo que es la parte de la inclusión educativa, es importante tomar en cuenta los principios de la educación inclusiva y hacer un balance, un análisis, cuánto se está avanzando y qué estamos haciendo como ciudadanos, como personas, en esa relación de sujeto a sujeto con los demás. Cuando hablamos de la atención a la diversidad, tenemos que contemplar varios aspectos, ¿no? Por un lado, son los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes. Por otro lado, los ritmos de aprendizaje. También es bueno valorar la parte del desarrollo personal que ellos tienen y ahí poder identificar las potencialidades, las debilidades, necesidades que tienen. También otro aspecto de la diversidad tiene que ver con la diversidad cultural, demográfica, ecológica, lingüística, comunicacional también. ¿No? Son varios aspectos que tienen que ver con la diversidad y que de algún modo los maestros, maestras y todos los que están dentro de lo que corresponde a las ciencias de la educación, los especialistas, los profesionales, tendríamos que conocer estos aspectos para poder brindar una educación adecuada. En lo que corresponde a otro principio de la educación inclusiva, está la igualdad de oportunidades, ¿no? Ahí vemos que prácticamente Bolivia ha avanzado bastante. Tenemos estudiantes incluidos en todos los subsistemas. Dentro de lo que es la educación regular, en el nivel inicial, en el nivel primario, secundario, hay estudiantes incluidos que de alguna forma ellos están ejerciendo este derecho de la educación. En educación alternativa también tenemos en los niveles que se atiende en el ESA, en el EPA, educación primaria, educación secundaria y educación técnica. Tenemos estudiantes incluidos, los mismos que están accediendo a este derecho de la educación. Y en las universidades, en los institutos superiores, en las normales, también se ha visto gran avance en ese aspecto. Hay todavía algunas dificultades en los maestros de poder tener o acceder a mayor información para nutrirse con nuevas estrategias técnicas, adecuaciones que tendrían que realizar. Otro aspecto importante dentro de los principios está la equiparación de condiciones, que ya tiene que ver con materiales educativos, mobiliario, equipamiento y otros, ¿no? Esto a nivel ya de autoridades, tanto de las direcciones departamentales, en coordinación con las alcaldías, los municipios, ¿no? Es como les decía al inicio, es una tarea de todos, donde todos tenemos que poner un granito de arena para consolidar una educación inclusiva plena. En lo que respecta a la educación oportuna y pertinente, la atención inmediata y adecuada es parte de las estrategias didácticas, parte de la metodología que va a utilizar el maestro. Y para ello es importante que realice la coordinación con un centro de educación especial, si es que tiene un estudiante incluido, y poder coordinar con el centro de especial para tener por lo menos un diagnóstico psicopedagógico integral o un diagnóstico pedagógico que le pueda servir de punto de partida para desarrollar una concreción curricular. También es importante ver los aspectos que tienen que ver
en la modalidad indirecta, que quiere decir en las instituciones que albergan a estudiantes con discapacidades, dificultades y también con talento extraordinario. Es bueno precisar la implementación, ¿no?, de manera complementaria a los procesos de prevención, de información y sensibilización en las comunidades educativas del CER, ¿no? El resumen. Prácticamente ahí vamos visibilizando los aspectos importantes que tienen que ver con los procesos de prevención sobre temas de sensibilidad y relevancia social también. Hoy en día se está viendo la necesidad de profundizar también los aspectos laborales ahí, ¿no? Y para ello hay programas que ya están consolidados, que ya están trabajados, pero en su difusión a lo mejor falte la socialización de los mismos. Otro aspecto también de mucha importancia está en la modalidad directa. En los centros de educación especial, quienes como objetivo acá ponemos potenciar y desarrollar las capacidades y habilidades de cada estudiante, asegurando la participación plena activa en el centro de educación especial. Es importante ahí resaltar aspectos que tienen que ver con las capacidades físicas y también cognitivas. Desarrollar los procesos cognitivos de las personas con discapacidad, ¿no?, que vayan a beneficiar, ¿no?, desde la sensación, percepción, trabajar la memoria, ¿no?, en los niveles de a corto, mediano, largo plazo, ¿no? Trabajar estos procesos atencionales que les va a beneficiar bastante en los procesos educativos ya cuando vayan a la educación regular. Y ahí se tiene también visualizado programas educativos, ¿no? Son 10 que salen desde la educación especial, la atención en los centros para la educación regular. Aquí están los 3 niveles de la educación regular y ahí prácticamente ya desde esta gestión se ha ido implementando atención y apoyo educativo desde las maestras de educación especial en coordinación con las maestras de educación regular, maestras y maestros de educación regular, quienes tienen estudiantes incluidos en los centros. Entonces hay material de apoyo que tiene que ver también con la estimulación temprana, servicios de aprendizaje en lengua y lenguajes alternativos de comunicación, ¿no? También hay material para los hipoacúsicos. Es material de apoyo que sí requiere de la orientación del especialista, ¿no? Y son nuestros maestros de educación especial. Algo importante también, si hablamos dentro de la educación regular, las acciones se limitan a estos aspectos importantes. La sensibilización comunitaria, la detección, que va a brindar el apoyo y orientación a los aprendizajes, ¿no?, en coordinación, como ya indicábamos, del maestro y maestra de educación regular con el maestro o maestra de educación especial de su distrito. Hay componentes importantes que tienen que ver con la asesoría, apoyo técnico, pedagógico también, en lo que se refiere a las dificultades generales y a las dificultades específicas, ¿no? Es importante trabajar, coordinar, ¿no?, con la familia, los maestros, tutores, en otros casos, ¿no?, ver esa parte del equipo multidisciplinario también, que si bien no todos los centros tienen este equipo, pero a medida que ya está acrecentándose en nuestros centros, hay mucha predisposición del elemento humano en poder mejorar esta atención
y se está haciendo coordinaciones con otras instituciones, con otros ministerios, para poder brindar mejor atención a nuestra población. Aquí también en la modalidad directa relacionada a los centros, se da la parte de la identificación, ¿no? La valoración pedagógica del maestro y maestra de dificultades en el aprendizaje y un diagnóstico psicopedagógico de identificación multidisciplinaria también. En la atención preventiva vamos a visualizar aspectos que tienen que ver con la exploración, valoración y consolidación de la autonomía en actividades básicas de la vida diaria, en actividades instrumentales, actividades básicas motoras, cognitivas, que ya tienen que ver con la interacción social, que se van mostrando a una independencia no solo personal, sino también social, ¿no? El desarrollo socioemocional afectivo también, que es muy importante, y la parte académica, que se prioriza en lo que es lectura, escritura, razonamiento verbal y lógico, también todo lo que tiene que ver con el cálculo matemático, ¿no? Aquí volvemos a presentar esta lámina donde se visibiliza la tarea de los centros, ¿no? A nivel nacional, pero en este caso de educación alternativa, que también en sus niveles de educación primaria, educación secundaria y educación técnica, se han incrementado los centros y también la población, donde tenemos estudiantes incluidos también en estos centros de educación alternativa. Algo importante también dentro del ámbito es señalar lo del talento extraordinario. El talento extraordinario, que ya hay documentación que se tiene, hay guías de detección general y específica, hay orientación para los maestros, padres de familia y guías de detección que se puede realizar, ¿no? Es un programa, se tiene varios insumos para poder concretizar, para poder realizar ciertas acciones que vayan a beneficiar a esta población. En el subsistema de educación superior de formación profesional, se tiene la formación de maestras y maestros de las escuelas superiores de formación de maestros a nivel nacional, donde se tiene estudiantes incluidos, y ahí se tiene intérpretes, docentes de apoyo braille, también tutores, ¿no? En la formación artística en los institutos lo mismo, en formación técnica y tecnológica también se tiene personas incluidas, y en la formación universitaria a nivel nacional varias instituciones universitarias están generando aulas de apoyo psicopedagógico como una alternativa para evitar la deserción, y ahí se está dando el apoyo correspondiente. Como la atención es diversa, es compleja, no es nada fácil. Sin embargo, se está viendo la predisposición de muchas universidades que están brindando estas aulas de apoyo psicopedagógico para poder concretizar que estos estudiantes incluidos tengan la profesión que ellos quieren. Pues bien, se tiene 5 programas para poder analizarlos, para poder utilizarlos y pueda beneficiar a la población. Lineamientos también, hay lineamientos de lo que respecta generales a todo el sistema educativo plurinacional. También se tienen lineamientos curriculares para fortalecer la formación técnica, tecnológica, productiva de las personas con discapacidad. Otro aspecto importante es los lineamientos para estudiantes con discapacidad
psíquica mental también que se sacó, y de acuerdo a eso también que puedan acceder a una educación, pero una educación con características especiales para esta población. Las guías y los currículos, ¿no? Para la discapacidad auditiva, con los textos bilingües en este caso, para la discapacidad visual también, con material en braille, para la discapacidad intelectual, que es la población más alta que se tiene, de acuerdo a las discapacidades, también material que va a contribuir en la accesibilidad y la consolidación de este proceso inclusivo. Ya para concluir, ya vemos acá, el trabajo es de todos, decíamos al inicio, y se requiere un nivel de coordinación. Actualmente el Ministerio de Educación, a través del Viceministerio de Alternativa Especial, la Dirección General de Educación Especial, coordina acciones con el Ministerio de Salud, con la Unidad de Discapacidad, Rehabilitación, Habilitación Biopsicosocial. También se coordina acciones con el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, la Dirección de la Discapacidad con Alpedis, Ministerio de la Presidencia también tiene el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, ¿no? Que últimos años ha ido contribuyendo con lo que es la educación en casa, a la que se presta a personas con discapacidad muy grave. A nivel distrital también, y Ministerio de Educación coordina con las direcciones departamentales de educación a nivel nacional, y a su vez tienen las subdirecciones de alternativa especial, las direcciones distritales. Ministerio de Salud con el programa Mi Salud, las redes funcionales de salud. Pues bien, vemos ahí la coordinación interministeriales y también desde las direcciones departamentales, ¿no? Donde se tiene que accionar un sinfín de condiciones, tanto en la parte física, en la parte pedagógica y en la interacción social y emocional, ¿no? Esta es la estructura del CEP, donde prácticamente la educación especial está haciendo huella, está trabajando, aún todavía queda mucho por consolidar, sin embargo, se ve mucho avance al respecto en lo que corresponde a la educación especial e inclusiva en Bolivia. Este es el resumen que puedo hacer a grosso modo, y agradecer la invitación a la Universidad Pública del Alto, y bueno, estoy dispuesta a responder algunas preguntas. Muchas gracias. Voy a dar el espacio para que podamos consultar aquí a nuestra doctora que el día de hoy nos está acompañando. Muchas gracias. Primeramente, muchas felicidades a los organizadores de este gran evento. Y bueno, pues la pregunta va para la licenciada. Mire, nosotros trabajamos con niños ya que tienen dificultades en el aprendizaje. Y bueno, pues en realidad la mayoría de estos niños que son obviamente herencia de esta pandemia, niños que no han cursado lo que es inicial, lo que es primaria incluso, ¿no? Entonces, ahora que ya están en tercero, se ha presentado bastantes dificultades en el aprendizaje. Pues la pregunta, licenciada, es más o menos ¿cuánto tiempo podríamos realizar la intervención psicopedagógica con estos niños para obviamente, ¿no? Ya dar de alta, no sé si vale el término, o decir, bueno, ya han superado su dificultad en el aprendizaje. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Sí, está bien. Perfecto, gracias, doctora. Bueno, vamos a darle espacio a Johnny Nelson, por favor, para que pueda hacer también la pregunta a la doctora Cristina en esta mañana. La pregunta es la siguiente, licenciada. Con respecto a lo que es la parte de la educación inclusiva, ¿habrá alguna página web que nos ayude, ¿no? Como cientistas de repente, porque muchas veces hay cursos que se abren, pero de repente no estamos en esa parte muy actualizados o de repente muy al tanto,
o de repente tal vez la información no es muy visible. No sé si nos podría ayudar sobre ese aspecto. Más que todo sobre los niños que tienen dificultades de aprendizaje, ya sea TDAH, qué es lo que se presenta a veces, ¿no? O que tienen, digamos, bueno, ese tipo de aspectos. Muchas gracias. Benigno Flores, por favor, ¿cuál es la duda que tiene usted respecto a este tema tan interesante? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos los auspiciadores y a los facilitadores. Realmente yo quiero felicitar la intervención de la profesora Sandra respecto a la educación inclusiva. Ha hecho, digamos, un diagnóstico de carácter global en el país. Pero yo he podido observar lo siguiente. Hay una parte que ella ha mencionado, educación superior, o sea, la participación de la educación superior. Yo he podido observar que en la práctica, por ejemplo, nuestros profesionales egresados de la carrera de ciencias de la educación, tanto de parvularia, no tienen acceso, digamos, para poder participar de manera inclusiva en esta problemática de carácter estructural en el país. Yo digo, pregunta a la profesora Sandra, en su gestión ha tratado por lo menos de incluir a profesionales en ciencia de la educación a este programa, a esta educación inclusiva, porque yo veo personalmente de que este caso, yo veo personalmente que solo el magisterio no va a poder resolver, porque se requiere, digamos, una formación más sustentada de carácter estructural, con una fundamentación teórica especializada. Considero de que la universidad, a través de las carreras de psicología y de ciencias de la educación, pueda lograr mayores, digamos, logros en ese campo. Esa es mi preocupación para la profesora Sandra. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Vamos a pedir a las preguntas ser específicos y concisos y claros con la pregunta. Entonces, Stephanie Limachi, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias por darme la palabra. La pregunta es la siguiente. Se ha hablado mucho de los equipos multidisciplinarios en estas escuelas especiales. Entonces, para la licenciada, ¿no? ¿Qué profesionales considera usted que deberían participar de estos grupos multidisciplinarios? ¿Qué profesionales deberían estar para la evaluación y el tratamiento correspondiente? ¿Y qué planes o programas se está haciendo desde su gestión para que esto sea posible? Eso sería. Gracias. Bueno, muchas gracias a cada una de las personas que están con esta inquietud de poder aclarar las dudas. Doctora Sandra, le vamos a ceder el espacio para que pueda usted aclarar estas pequeñas dudas que se están generando. Entonces, doctora. Ya, muy bien. Bueno, hemos tratado de resumir, ¿no?, toda la información, casi el espacio no nos alcanza. Sin embargo, vamos a dar respuesta. Ante la primera pregunta que hacía en cuanto a las dificultades de aprendizaje que se han generado tras la pandemia y demás, es importante visibilizar qué tipo de dificultad se ha presentado para poder atender aquello, ¿no? También es importante que puedan acceder a la información. Hay material educativo que está en la plataforma del Ministerio de Educación, que si bien se ha socializado esta gestión del 2022 al finalizar y el 2023 al inicio, tal vez no todos tienen acceso, ¿no? Y también preguntaban al respecto del autismo y demás. También se ha visto que niños y niñas con autismo y síndrome de Down están siendo incluidos en educación regular y por ello también se tiene un programa en lo que respecta el programa educativo para estudiantes con condición o trastorno del espectro autista, ¿no? Hay ahí material referencial que pueda servir de apoyo para la concreción curricular, también para el síndrome de Down y así también otros síndromes que tenemos
que se están incluyendo y ha surgido a necesidad, ¿no? De la asociación también han venido a solicitan personas particulares de instituciones, también de organizaciones, y necesitan estos materiales que están a disponibilidad. Solamente con poner material educativo para la educación especial, de la gestión 2022-2023, desde el 2012 se tiene bastante material, ¿no? Ahí sería bueno consultar aquello y tener también los lineamientos y las guías y el currículo para cada estudiante que está incluido por una parte, ¿no? Ahora, la parte de los equipos multidisciplinarios. Si bien a nivel nacional no se tienen muchos centros, los CIM se llaman, ¿no? Centros integrales multisectoriales, esos son los centros que están posibilitados y esos son los que tienen que evaluar y hacer la carpeta de cada estudiante, incluido también una evaluación psicopedagógica integral, más pedagógica, viendo las áreas que necesita, también los aspectos que tienen que ver qué tipo de diagnósticos han realizado y demás, todo un historial del estudiante, un perfil que el Centro de Educación Especial tendría que reportar a solicitud del maestro de educación regular, reportar toda esta documentación que va a servir de punto de inicio a ese tipo de inclusión. Es importante también considerar qué tipo de profesionales, decía, es según las áreas de atención, ¿no? Se necesitaría fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, todos los que puedan brindar a cada área de atención, ¿no? Son varios los profesionales, los de ciencias de la educación, sobre todo, que manejan la parte también pedagógica para realizar lo que corresponde a los procesos educativos, ¿no? Ahora, en educación superior también había otra pregunta, ¿no? Todos los jóvenes que se incluyen y que no tienen todavía la parte de la accesibilidad, sobre todo esto se destaca en lo que son los principios de la educación inclusiva, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis más profundo en atención a la diversidad que decíamos, también en lo que corresponde a la igualdad de oportunidades. En esto de la igualdad de oportunidades todavía se debe estar viendo la parte de la discriminación y la exclusión, ¿no? Entonces ahí es necesario como institución superior trabajar todavía la parte de la sensibilización. La equiparación de condiciones que no se está brindando el mobiliario, equipamiento aún, ¿no? Es todo un proceso que va estructural, como decía el licenciado, es estructural, es de todos esta tarea. Pero algo importante que hay que rescatar es la parte de la inclusión educativa en superior. Implica, igual que a los demás, tomarles una evaluación inicial, si corresponde al área, ¿no? Darles la orientación también a las personas con discapacidad para qué áreas se pueden presentar, ¿no? Porque esto amerita una responsabilidad grande, ¿no? Ellos van a ser profesionales en ciertas áreas y la orientación tendría que ser desde el ingreso, ¿no? Entonces, es bueno tener perfiles de ingreso y hacer el análisis con un perfil de salida, ¿no? ¿Qué profesional queremos? Y si este profesional que va a ingresar, que tiene un grado de discapacidad o una discapacidad, ¿dónde va a poder rendir bien? ¿No? ¿Dónde va a poder realizarse profesionalmente? Entonces, esas orientaciones, todo aquello también es un cambio estructural, es también una necesidad que debemos afrontar y las orientaciones que como institución superior también debemos dar. Eso es lo que puedo sintetizar. Muchas gracias. Las gracias.